El fin del mundo tenía fecha. No una fecha escrita en piedra, sino una inscrita en el latido del corazón de un solo hombre. Mientras la tierra se hundía en un abismo de violencia, mientras la corrupción de los gigantes y los hombres era tan grande que todo designio de sus corazones era de continuo solamente el mal, la paciencia de Dios colgaba de un hilo. El juicio devastador del diluvio estaba decretado, pero el cielo, inexplicablemente, esperaba. ¿Por qué? Porque un hombre todavía respiraba. Su nombre era Matusalén. Y su existencia de 969 años no fue un simple récord de longevidad, fue el acto final de la misericordia de Dios hecha tiempo. Su propio padre, el profeta Enoc, lo había nombrado con una profecía escalofriante: cuando él muera, será enviado. Esta no es la historia de un hombre que vivió mucho tiempo. Es la crónica épica de un hombre cuya vida fue la misericordia de Dios, y cuya muerte fue la señal para que se abrieran las compuertas del cielo. Esta es la saga del reloj viviente del juicio divino. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Para entender a Matusalén, debemos entender el mundo en el que nació. No era como el nuestro. Era el mundo de los patriarcas antediluvianos, un mundo joven, brutal y lleno de un vigor primigenio. La gente no vivía 70 u 80 años, sus vidas se contaban por siglos. El tiempo se movía a un ritmo diferente. Era un mundo donde el velo entre el cielo y la tierra era delgado. Pero también era un mundo que se estaba corrompiendo a una velocidad aterradora. La Biblia nos dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres para sí, Génesis 6:2. De esta unión, nacieron los Nepilim, los gigantes o héroes de la antigüedad, hombres de gran renombre, y se infiere, de gran violencia. En este mundo de poder descontrolado y pecado creciente, nació Matusalén, en la 7ª generación desde Adán. Matusalén no nació en un linaje cualquiera. Su genealogía, registrada en Génesis 5, es la línea de Set, el hijo que Dios le dio a Adán y Eva después del asesinato de Abel. Mientras la línea de Caín se jactaba de sus inventos, sus ciudades y su violencia, personificada en Lamec, el asesino, la línea de Set era la que comenzó a invocar el nombre del Señor. Era un linaje de fe en un mundo de incredulidad. Y Matusalén estaba destinado a ser un eslabón crucial en esa cadena. Su padre no era un hombre común. Su padre era Enoc, el hombre más santo de su tiempo. Este padre piadoso definiría el comienzo de la vida de Matusalén, así como el nieto de Matusalén definiría su final. Matusalén creció observando a su padre, Enoc, y lo que vio fue un contraste radical con el mundo que lo rodeaba. Mientras la tierra se llenaba de orgullo y corrupción, la Biblia nos da este simple y asombroso epitafio para su padre: Enoc caminó con Dios, Génesis 5:22. Crecer en la casa de Enoc significaba vivir en un oasis de piedad. Matusalén aprendió de su padre que, en medio de una sociedad que se alejaba de su Creador, era posible tener una comunión íntima y diaria con él. Vio a un hombre cuya vida entera era una conversación con el Todopoderoso. Esta educación espiritual sería la armadura de Matusalén durante los largos y oscuros siglos que le tocaría vivir. Matusalén no solo aprendió piedad de su padre, también aprendió sobre el juicio. La tradición bíblica, preservada en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, parte del canon católico, nos dice que Enoc era un profeta que predicaba un mensaje aterrador a su generación corrupta. Judas 1, 14-15 cita esta profecía: de ellos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Matusalén creció escuchando esto. Sabía, por boca de su propio padre, que un juicio masivo y divino vendría sobre el mundo por sus obras impías. Lo que no sabía era que el reloj de ese juicio estaría atado a su propia vida. Cuando Matusalén tenía 365 años, un evento sin precedentes sacudió los cimientos de su fe y de la historia. Su padre, Enoc, desapareció. La Biblia no dice que murió. Dice algo mucho más profundo y misterioso:
Caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Mientras todos los demás patriarcas terminaban su crónica con la frase "y murió", Enoc fue trasladado. Fue llevado directamente a la presencia de Dios sin probar la muerte. Para el mundo, fue una curiosidad; para Matusalén, fue una señal definitiva. Fue la confirmación de la santidad de su padre y la prueba de que el Dios con quien caminaba era real y soberano sobre la vida y la muerte. Pero también significó que él, Matusalén, ahora quedaba atrás, como el nuevo patriarca de la línea de fe. Tras la desaparición de su padre, Matusalén, ahora con 365 años, se convirtió en el jefe de la familia de Set. Llevaba sobre sus hombros el peso de la promesa de Dios que se remontaba al Edén, la simiente que aplastaría a la serpiente, y la profecía de juicio de su padre. Mientras el mundo se volvía más oscuro, Matusalén era el faro. Su tarea no era construir imperios o ganar batallas, sino algo mucho más difícil: preservar la fe, enseñar a sus hijos y nietos el camino de Dios, y esperar. Su larga vida no era una casualidad, era una necesidad. Era el puente vivo que conectaría al santo Enoc con el justo Noé. Matusalén vivió. Y vivió. Y vio. Vio cómo la tierra pasaba de la corrupción a la anarquía total. El Génesis 6:5 pinta un cuadro aterrador de los siglos que Matusalén presenció. Vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y en los versículos 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Matusalén, el hombre justo, caminaba todos los días entre una sociedad que solo pensaba en el mal y cuya única ley era la violencia. En medio de este mundo caótico, Matusalén cumplió con su primer deber sagrado. Cuando tenía 187 años, Génesis 5:25, tuvo un hijo al que llamó Lamec. No era solo un heredero, era el siguiente eslabón de la cadena de la promesa. Matusalén transmitió a Lamec todo lo que había aprendido de Enoc, las historias de Adán, a quien Matusalén conoció durante 243 años, la caminata con Dios y la profecía del juicio venidero. Su tarea era asegurarse de que, sin importar cuán oscura fuera la noche, la luz de la fe no se extinguiera. Y después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió otros 782 años, engendrando más hijos e hijas. Cuando Matusalén tenía 369 años, 187 de su vida más 182, de la vida de Lamec, su hijo Lamec tuvo un hijo. Este no sería un nieto cualquiera. Al nacer, Lamec profetizó sobre él, dándole un nombre que significaba descanso o consuelo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Génesis 5:29. Matusalén, el patriarca anciano, sostuvo en sus brazos al bebé que estaba destinado a ser el consuelo de la humanidad. Vio en su nieto la esperanza de un nuevo comienzo. Sabía que su linaje estaba seguro. Ahora, su vida y la de Noé corrían en paralelo, mientras el mundo se acercaba cada vez más al borde del abismo. Matusalén siguió viviendo. 400 años. 500 años. 700 años. 900 años. ¿Por qué Dios le concedió una vida tan asombrosamente larga? La tradición ve esto como el mayor acto de paciencia de Dios. Matusalén era el último de los grandes patriarcas que había conocido a los primeros. Era un monumento viviente a la era de la creación. Mientras él, un hombre justo de la línea de Enoc, siguiera con vida, Dios contenía su ira. Su vida era una gracia extendida, un reloj que Dios mantenía en marcha, dando al mundo más y más tiempo para arrepentirse. Cada amanecer que Matusalén veía era un día más de misericordia para la tierra. Cuando Matusalén tenía 849 años, y su nieto Noé 480, Dios finalmente habló. Vio que la maldad era total y que no había arrepentimiento. Y pronunció la sentencia, el aviso final.
Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, y serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Esta no era una nueva esperanza de vida, sino una cuenta regresiva. Dios le estaba dando al mundo 120 años más. Para Matusalén, que había vivido más de 8 siglos, este anuncio fue la confirmación de la profecía de su padre Enoc. El juicio, pospuesto por tanto tiempo, ahora tenía fecha. Poco después de esta advertencia, Matusalén fue testigo de la escena más extraña de su larga vida. Vio a su nieto Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios y que, como su bisabuelo Enoc, caminaba con Dios, comenzar una tarea monumental. Dios le había dado a Noé instrucciones precisas: hazte un arca de madera de gofer. Génesis 6:14. Durante décadas, Matusalén vio a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajar incansablemente en un barco gigantesco, en medio de tierra seca, lejos del mar. Vio cómo el mundo se reía de ellos. Los vio como predicadores de justicia, 2 Pedro 2:5, advirtiendo a una sociedad sorda sobre un diluvio venidero. Matusalén, el patriarca, era el testigo silencioso que validaba la locura de su nieto. La vida de Matusalén se acercaba a su fin. Y la profecía oculta en su nombre, cuando él muera, será enviado, estaba a punto de cumplirse. Mientras el arca se completaba, la vida del hombre más viejo del mundo se extinguía. Su vida y la paciencia de Dios estaban entrelazadas. Mientras Matusalén respirara, el juicio se contenía. El mundo, sin saberlo, dependía de la vida de este anciano. Cada día que vivía era un día más que Dios le daba al mundo para escuchar la predicación de Noé y entrar en el arca. Y entonces, el reloj llegó a su fin. La cronología bíblica es asombrosamente precisa y revela la verdad épica de la historia de Matusalén. Matusalén engendró a Lamec a los 187 años. Lamec engendró a Noé a los 182 años. Matusalén tenía 187 más 182 igual a 369 años cuando nació Noé. El diluvio comenzó, según Génesis 7:6, cuando Noé tenía 600 años de edad. Hagamos la suma. La edad de Matusalén cuando comenzó el diluvio era 369, su edad al nacer Noé, más 600, la edad de Noé al comenzar el diluvio, igual a 969 años. La Biblia dice que Matusalén vivió 969 años. Murió en el año exacto en que comenzó el diluvio. La Biblia es solemne y escueta. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Génesis 5:27. ¿Cómo murió? La Biblia no dice que se ahogó en el diluvio. Él era de la línea justa. La implicación teológica es abrumadora. Dios, en su misericordia, se llevó a su siervo fiel antes de que cayera el juicio. Lo salvó de ver el horror que su padre Enoc había profetizado. Su muerte natural, de extrema vejez, fue la señal final. En el momento en que Matusalén exhaló su último aliento, la larga paciencia de Dios, que duró 969 años, terminó. Su nombre se cumplió. Cuando él muera, será enviado. Dios llamó a Noé, el nieto de Matusalén, al arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis 7:1. Y 7 días después de que Noé y su familia estuvieran a salvo, las compuertas del cielo se abrieron y el mundo que Matusalén había conocido fue borrado de la faz de la tierra. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte porque la Biblia está más viva que nunca.